Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven. Saludo especialmente a los radiovidentes de Antofagasta, en el norte, a los que nos siguen en Viña del Mar y Valparaíso, en la región metropolitana, y a todos los radiovidentes sureños, un saludo muy especial a los que nos escuchan en Temuco y en la austral Punta Arenas. Estoy caminando por mi jardín, un jardín invernal, pisando las hojas del otoño como me gusta hacerlo, y hoy día voy a cruzar al patio de la escuela. Ustedes saben, yo soy profesor, digamos que me hice como profesor en el colegio, y por lo tanto me emociona hablar de educación, me emociona ir al patio de la escuela, me emociona conversar con los que hacen educación en Chile. Y cada vez que llego a la escuela me encuentro con ella, es inevitable, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Que otros esperen, hay muchos que pueden esperar, pero el niño no, dice Gabriela Mistral. El niño es la urgencia y debiera ser nuestra urgencia como país, colocar al niño en el centro de las preocupaciones, de las políticas públicas. Lamentablemente a veces nos hemos olvidado de los niños, pareciera. Así como nos olvidamos de los viejos, nos olvidamos de los niños. Fíjese lo que dice Gabriela Mistral en un texto bellísimo, escrito en febrero de 1944, El elogio del niño. El niño no es loco, y si lo es, mejor anda y mejor vive así. Él inventa tanto como aprende. No es verdad que lo imite todo. Quien se vuelve máquina de repeticiones es el hombre hecho y derecho. Su cuerpo libre de ataxos y toxinas le da la alegría sin causa que es la única fiel. Ahí va, borracho de aire y de luz, con el pelo suelto como una crin. Y otra vez tiene razón, porque todo se vuelve vino para unos sentidos limpios y en vacaciones. Solo les leí un fragmento, pero qué hermoso el texto, este homenaje que le hace Gabriela Mistral a este niño, a estos niños a quienes ella siempre amó. Ella sintió y se sintió madre de todos los niños, ¿no? De todos los niños de Chile, de los niños de Hispanoamérica, y sobre todo a través de su pasión por la educación. Hoy día vamos a hablar de niños, vamos a hablar de educadores que trabajan con niños, que trabajan para los niños. Y vamos a conocer una experiencia muy interesante, educativa en la región metropolitana. Me refiero al Colegio CREE de Cerro Navia. Y está aquí conmigo, sentada en el patio de la escuela, en este día un poquito frío, Jocelyn López, profesora del Colegio CREE de Cerro Navia, ganadora del Premio de Profesores Excepcionales en 2025. O sea, ella es excepcional. Más respeto, queridos auditores. Educadora de párvulos, nació en Panguipulli y se ha dedicado a trabajar con los niños todos estos años con algunos proyectos extremadamente interesantes que vamos a comentar aquí. Jocelyn, muy buenas tardes, qué gusto de compartir contigo y conversar sobre tu experiencia en el Colegio CREE de Cerro Navia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Es algo muy interesante para mí compartir la historia de ser profesora y de nuestro trabajo en el Colegio CREE.
Así que estoy muy emocionada de estar aquí en esta conversación de tu jardín. Yo también, Jocelyn. A mí me emociona, como decía al comienzo, todo lo que sea tenga que ver con educación. Yo fui profesor durante muchos años. Así partí, anticomunicadora, fui profesor, ¿ya? Y fui profesor en un liceo oscuro, como dice Nicanor Parra. Perdí la voz haciendo clases, dice Nicanor Parra. Jocelyn, tú hablabas ahí de tu tarea de educadora de párvulos. Hoy día hay crisis vocacional, lamentablemente. Poca gente joven quiere estudiar educación. Cuando uno habla, oye, estudio educación, te miran con una cara rara, como diciendo, quieres que sea un fracasado o algo así, ¿no? Entonces me gustaría que tú nos transmitieras, tú que eres una profesora joven, tú te has dedicado tu vida a esto. ¿Por qué estudiaste educación y qué ha significado para ti ser profesora? Mira, ha sido un camino muy largo. Desde muy pequeña tuve mucha suerte de toparme con profesores excepcionales en mi formación. Yo estudié en una escuela rural en Panguipulli y tuve mucha suerte de contar con una profesora que nos hacía biología. eh, y esa profesora me inspiró de muy pequeña solo con las acciones que ella tenía, como desde el vínculo que ella ejercía, que ella iba teniendo con sus estudiantes versus el contenido, y siempre nos decía que esto no quedaba acá, que esto iba más allá y que el mundo se nos iba abriendo de acuerdo a lo que nosotros vayamos adquiriendo de conocimiento. Y, y eso me inspiró a decidir volar, buscar sueños, ir concretándolos. Yo me vine a los 16 años de Panguipulli acá a Santiago con un propósito. Yo quería entrar a la universidad y ser profesora como ella. Pero en este como descubrimiento de mí, de lo que yo quería, de lo que yo soñaba, estaba muy relacionado con los más pequeños, como cómo yo podía influir ahí, cómo yo podía aportar ahí desde lo que me nacía, como del el contacto, del cariño, de la conversación. Y eso yo creo que nació de la llegada de mi hermano menor, que fue para mí un momento difícil y emocionante a la vez, ser como en algún minuto su protectora emocional. Y ahí yo tomé la decisión y entré a estudiar educación de párvulo en la Universidad Católica y empecé a construir este rol desde muy chica. Salí de la universidad y entré de inmediato a trabajar de educadora en jardines infantiles por 9 años, en realidades muy duras, donde me llevaba muchas veces al inicio toda esta mochila de emociones en mi espalda, llegaba a la casa y trataba de soltar, pero no podía, era demasiado la responsabilidad que yo sentía que tenía que tener con estos niños y niñas. Qué Fue bonita muy la historia. bonito construir eso. Qué bonita, perdón, la Sí. historia, Jocelyn, que ha sido tu hermano chiquitito, tu hermano que llegó, digamos, a tu vida, el que te haya abierto el camino para que tomaras la decisión de estudiar y dedicarte a la educación de párvulos. ¿Cuál dirías tú que es la alegría y la satisfacción más grande de alguien que estudia educación de párvulos? Quiero esto que lo digas con harta convicción para si alguien, alguna joven o joven nos está escuchando hoy día, sea tocado por tu mensaje. Creo que es importante el testimonio de quienes se dedican a la educación y cómo transmitir cómo contaminar, cómo contagiar a otros para que tomen ese mismo camino. Mira, a mí lo que me mueve de manera muy personal son el aportar, como este granito de arena. Mira, te lo voy a decir así. Cuando yo entré al CREE, nos contaron una historia de un niño con una mochila llena de fichas y otro niño con una mochila sin fichas, que ingresan al colegio y nosotros tenemos la opción de enviar a ese niño que llegó sin fichas, con más de una ficha para su casa, o de este niño que venía con muchas fichas, seguir llenando su mochila de fichas. Y yo siento que ese es el cambio que yo quiero dar en esta sociedad, como aportar desde ahí, que a lo mejor en un principio quería abarcar todo. Y todas estas realidades que yo veía y que me veía enfrentada, quería ser como la superheroína, pero después me di cuenta que no era tan así la educación.
que habían matices. Y hoy ya después de muchos años de experiencia, el solo hecho de poder transmitir estas habilidades socioemocionales, compartirla con mis estudiantes, darle estrategias que les permitan a ellos poder mantenerse en un futuro, así como lo hice yo en un principio, eso ya es aportar. Y eso es lo que más me mueve. El hecho de que mis estudiantes en estos sectores muy vulnerables no cuenten muchas veces con este desarrollo o estas capacidades emocionales desde la casa, por el contexto en el que viven, encontrarlo en el colegio, encontrarlo con profesores que se dedican con mucho cariño, porque va más allá de ser profesora, es como, eh, es como el amor por lo que hago, como un doctor que opera, sabe que tiene que salvar una vida. Un profesor que se dedica a ser profesor no está trabajando con tallarines, está trabajando con mentes, con niños que van a crecer en el futuro y que todo lo que yo haga implica o repercute en ese desarrollo final de los niños y niñas. Volvemos Eso a... es lo que realmente me mueve. Tú me devuelves a Gabriela Mistral, cuando en el decálogo de la maestra, en el número 1 del decálogo, Gabriela Mistral dice, ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes niños. Ahí está el corazón, ¿no es cierto? La base, el fundamento de la maravillosa tarea del que enseña niños como tú, Jocelyn, que eres educadora de párvulos. Háblanos un poco de tu colegio, del colegio CREE, qué bonito el nombre, ¿no? Porque tiene que ver con creer, me imagino con depositar esperanza en esos niños que a lo mejor vienen con un capital cultural disminuido, en una situación de vulnerabilidad, pero yo creo en ellos. Apuesto a un profesor que no cree en su alumno, no tiene que estar haciendo clase, obviamente, ¿no? Háblanos de tu colegio, el Colegio Cerro Navia, el lugar en que está, cuál es la situación, descríbelo un poquitito, Jocelyn. Mira, este colegio es un colegio nuevo, lleva aproximadamente entre 8 y 9 años funcionando. Es un colegio que tiene en sí mismo un sueño de convertirse en el mejor colegio de Chile. Y yo creo en eso, por eso estoy aquí trabajando con ellos. Es un colegio que cultiva de una manera muy sólida las relaciones humanas. Cuando yo llegué a este lugar, de inmediato fue como si yo fuera una superestrella, como profesora. Ya el hecho de ser profesora y estar ahí, ya era como lo máximo. El trato que se da dentro del colegio es muy hermoso, muy bonito. Pese a las dificultades que hoy enfrentamos como sociedad en términos, por ejemplo, de relaciones o convivencia de nuestros estudiantes, la fuerza la da el equipo. El ir todos los días con una convicción, con expectativa a nuestros estudiantes la da el equipo. Desde los directivos hasta la tía que limpia las salas. Es algo demasiado propio del colegio y que se impregna en todas nuestras prácticas pedagógicas. Yo siento que eso hace una gran diferencia. Yo, de los años de experiencia, nunca había visto un colegio así. A ver, Me ¿en qué se siento nota? Danos un muy ejemplo, feliz Jocelyn. de llegar ahí. Eso es increíble. Mucha gente, sabemos que la pega del profesor es estresante, agota, es lo normal que el profesor entrega mucho, da mucha energía, se le quita y a veces se encuentra él sin energía, pero llegar feliz todos los días a trabajar es por algo. A ver, ejemplifícanos, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ven encarnados estos valores de este colegio en algo que podamos verlo, digamos, así claramente? Mira, sí, mira, tratamos de cultivar siempre estos espacios hacia los profesores, entre los adultos. El hecho de, por ejemplo, saludarnos todos los días, si saludarnos con una sonrisa, preguntar cómo estás. Yo me recuerdo el primer día que todavía ni siquiera ingresaba y había terminado como la entrevista final y mi jefa, Josefina Jordán, con toda su amabilidad que la caracteriza, me presentó a todo el equipo del colegio y te juro que no había ninguna persona que no se alegrara porque yo estuviera ahí. Es demasiado acogedor el ambiente. Si llega alguien nuevo, tratamos de que se sienta cómodo, de que
de hacerlo parte desde el minuto uno al equipo CRE, porque sentimos que el profesor que llega a este colegio es que realmente es un profesor que quiere estar ahí, pensando en el contexto en el que estamos, en el que está inserto el colegio. Entonces, desde ahí nos vamos cuidando con pequeñas acciones. No sé, por ejemplo, en el equipo de primer ciclo se preparan ellos, hay comitiva y se hacen desayunos, se hacen cariñitos, hay espacios donde podemos conversar porque no todo es bonito, o sea, no todos los días son felices. Hay situaciones que sí nos afectan y nosotros tenemos la libertad de poder comunicarlo. Podemos comunicar también distintos tipos de necesidades que podamos tener como profesores hacia el equipo directivo. Hay canales de comunicación efectiva, hay mucha retroalimentación entre nosotros, hay un espacio de confianza, de seguridad, eso. Oye, Jocelyn, entiendo que tú hiciste un diplomado en mindfulness y que lo has aplicado en el colegio. Interesante eso. Cuéntanos un poco, para el que no sepa y nos está escuchando, qué es el mindfulness, que está bien de moda hoy día o hasta hace unas décadas atrás, y cómo lo aplicaste tú y de qué te sirvió en tu práctica de educadora de párvulos. Mira, la verdad es que yo no conocía Mindfulness antes de entrar al colegio CRE. Este colegio ya, como te decía, viene con un proyecto desde muchos años y se aplica currículum en las clases de valores. Y hay talleres de mindfulness aplicados en segundo básico y en preescolar de prekinder a kinder. Eh, Todo fue enfocado como mi rol dentro de las clases de valores, por lo tanto acepté este desafío un poco porque el tema de mindfulness es como un estilo de vida, tú tienes que querer estar ahí para poder aplicarlo, porque no tiene sentido si tú no lo llevas a tu vida, si tú no lo interiorizas, porque si no es muy difícil poder transmitir eso. Así que con todo eso, con toda esa información, decidí tomar este desafío y tomar el diplomado. Fue una experiencia maravillosa. Primero fue muy personal, como el conectarme, el encontrar un espacio en mí misma para poder pausar, para poder pensar que la vida no es una carrera, sino que hay momentos en los que yo no me daba cuenta de que existían en mi vida y que eso me podía permitir mantener un equilibrio en lo laboral y en mi vida más personal. Y todas estas estrategias aprendidas en mindfulness y muy interiorizadas por mí, me han hecho llevarlo al aula de una mejor manera, de una manera mucho más transparente con mis estudiantes, de poder transmitir lo que realmente significa hacer prácticas mindfulness con ellos. Y ahí aplicamos, Danos un ejemplo de una práctica. Cuéntanos un ejemplo de una práctica mindfulness mira, con niños. Con niños, perfecto. Mira, el hecho de hacer respiraciones en todas las clases de valores en pre-kinder y kinder, al inicio de una clase de valores, tocamos la señora campanilla. La señora campanilla es una campanilla que hace un sonido muy, muy finito y con eso nosotros iniciamos respiraciones y hacemos 5 respiraciones en cada clase de valores. Eso nos permite conectar con nuestra respiración, poder descubrir cómo me siento al ingresar a la clase y poder después de terminar de respirar, poder comentar cómo estoy. Y ahí surge mucha respuesta de los niños, no, estoy así porque tengo sueño, es que estoy enojado con Pepito porque me empujó, estoy muy feliz. Y ahí empiezan a surgir conversaciones las cuales tú puedes ir guiando, como lo primero que es que respetamos la respuesta de todo y que todas las emociones son bienvenidas y que está perfecto sentir sueño porque a todos nos pasa, está perfecto sentirte enojado con tu compañero porque si tuviste un problema con él, obviamente vas a sentir esa emoción, ahora la calmamos y luego podemos conversarlo y así vamos modelando, reflexionando sobre todo esto, este desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes. Esta Estoy, es una de las prácticas que hacemos. estoy caminando en el patio de la escuela esta tarde con Jocelyn López, profesora del Colegio CRE de Cerro Navia, educadora de párvulos. No podemos dejar de hablar del Rincón de la Calma. Eso me encantó. Ese proyecto que probablemente te dio el premio de profesores excepcionales 2025. Rincón de la Calma.
¿Qué es el Rincón de la Calma, Jocelyn? El Rincón de la Calma es como culminar un poquito todo el trabajo que se hace en las clases de valores. Dejar un espacio físico único y muy valorado por los estudiantes dentro de la sala de clase, en el cual todas las prácticas que nosotros podemos hacer en estas clases de valores no se van conmigo, sino que se quedan ahí en este rincón con los materiales que vamos utilizando en estrategias mindfulness, las podemos dejar en ese espacio y sin que esté yo presente o sin que incluso esté presente la profesora jefe, este niño o niña que necesite un espacio para volver a reconectar con una clase, para calmar una emoción fuerte que está sintiendo después de llegar del patio, porque le es imposible conversar con un compañero si todavía tiene esta emoción, o simplemente algún niño que necesite saber lo que le está sucediendo porque está muy confundido, puede ir a este lugar de manera autónoma y poner en práctica todas las estrategias que hemos aprendido durante las clases de valores. Y eso es muy importante porque permite que estos estudiantes puedan mantenerse en el tiempo usando estas estrategias, que no dependa del adulto, sino que lo vaya haciendo de manera mucho más natural y mucho más personal. Qué maravilla que un alumno que a lo mejor viene agitado, viene con problemas, a lo mejor tuvo problemas en la casa, no descartemos. Incluso, no quiero dramatizar, pero puede haber vivido una experiencia de violencia, o alguien gritó, o ve al adulto descontrolado, cosa que ocurre muy frecuentemente hoy. Vivimos una sociedad agitada, a veces destemplada. Veamos lo que son las comunicaciones en redes sociales. Encuentra en su colegio un rincón de la calma donde conectarse con las emociones. Qué linda es la palabra calma, ¿no? Y lo que yo entiendo, a lo que ustedes están apuntando, no es a eliminar las emociones. No se trata de eliminarlas, ni negarlas, ni meterlas debajo de la alfombra, es asumirlas. O sea, si tengo rabia, saber que tengo rabia, ¿no es cierto? No tener culpa por tener rabia y trabajar esa rabia. Ese es el trabajo emocional, ¿no, Jocelyn? Así es, eso es demasiado importante. Hasta los adultos nos pasa. De repente no sabemos qué emoción estoy sintiendo por alguna situación X, no sé si estoy enojada, si estoy frustrada, si tengo impotencia, si tengo pena. Muchas veces nos pasa que no sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo frente a una emoción. Y eso es porque no hemos tenido esas oportunidades de poder vivir esa experiencia. Y a través de esto, de las clases de valores, de lo que hace el colegio CREE, le damos esa oportunidad a nuestros estudiantes de saber lo que nos sucede, de si estamos enfrentados a una situación de manera esto es como todo en práctica, en frío, digamos, cuando los niños están en una clase, todo normal, en practicamos nosotros con una historia, etcétera, y los niños van imaginando esa emoción, van conectando con recuerdos que han tenido y vamos trabajando dónde estás sintiendo esta emoción, en qué parte de tu cuerpo. Y de a poco los niños van identificando. Si, por ejemplo, me sudan las manos y tengo las manos apretadas, estoy enojado. Y con el tiempo, ellos son capaces de visualizar esto y tomar la decisión. O le pego a mi compañero Ujú. o respiro. O voy al rincón de la calma y luego hablo, o hablo con rabia. Entonces, es un proceso que lleva mucho tiempo, por eso lo hacemos de prekinder, pero que a la larga tiene hermosos resultados. Y tú lo ves en el día a día, finalmente, como este niño que al principio le costaba muchísimo la comunicación con el resto o el manejar sus propias emociones, tú lo ves respirando con la manito, cada respiración, y luego se acerca a enfrentar la situación en la que está, sin ayuda de un adulto. Entonces, eso Oye, es Jocelyn, muy maravilloso. es maravilloso lo que estás contando realmente, compartirlo. A ver, ¿y cómo es la convivencia escolar en tu colegio? ¿Hay episodios de violencia? Todo lo que uno ve en los medios de comunicación, digamos, es para alarmarse en distintos colegios, incluso no solo en Santiago, también en las regiones, alumnos que se enfrentan a cuchillos, que abordan a profesores, que los violentan, que los agreden, que se matan. Hemos llegado a ese punto, algo que antes era impensado, por lo menos acá. ¿Cómo se da esto? Ustedes están en un lugar crítico, en una comuna que también está considerada una de las comunas con más vulnerabilidad social, etcétera, de la región metropolitana, en Cerro Navia. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se ha ido dando eso? Ya, esto, como tú dices, es algo muy macro, que
comienza como a generalizarse un poco más en los colegios. Eh, pero como te contaba al inicio, yo trabajé hace muchos años en estos sectores vulnerables, en donde la violencia era lo que veía día a día, tanto de las familias como de los mismos estudiantes, y muy pequeños, estoy hablando más Mm. pequeños de prekinder. Eh, por lo tanto, siento que se ha ido escalando, a lo mejor después de la pandemia vino el tema de las pantallas y eso como empeoró la situación a lo mejor, pero siento que esto, como tú lo dijiste al principio, es algo muy urgente y estas prácticas que nosotros hacemos relacionadas con técnicas mindfulness ayudan a que este estudiante que no ha desarrollado estas habilidades en casa o de donde venga, pueda tener la oportunidad de ir generándolas acá en el colegio. Y, y claro, al principio es durísimo. Yo siento que el equipo tiene que estar muy preparado emocionalmente para enfrentar esto. Y por eso es tan importante que las relaciones humanas dentro de un colegio sean las mejores. Porque si no tengo un equipo detrás que me acompañe, que me dé el aliento que necesito para continuar, es muy difícil hacerlo solo. Y eso es algo que caracteriza al Colegio CRE. Y desde ahí, desde todas las áreas que podamos apoyar a situaciones, por ejemplo, un curso X que tiene un clima de aula muy bajo, entre todos podamos alinearnos y enfocar estrategias que permitan avanzar. Y yo puedo hablar desde primer ciclo, que es el área que yo trabajo y trabajo todos los días. No se ven situaciones de violencia eh, enormes, como en marzo, por ejemplo, que tú podías pensar que era mucho más difícil, sí, sobre todo en los cursos más pequeños que venían recién entrando, pero hoy actualmente los climas de aula son maravillosos y es posible dialogar, es posible conversar con los estudiantes en un recreo porque están teniendo un conflicto, es posible que los niños más grandes puedan reflexionar en torno a ser ellos también un modelo para los más pequeños cuando los ven haciendo cosas en el recreo. Y eso también va de la mano del vínculo que uno va generando con los estudiantes. Y eso es muy importante, que los profesores con los que contamos en el colegio sean capaces de generar estos vínculos con ellos, conocerlos y poder guiarlos desde esa prisma, como yo sé que tú eres capaz de esto, porque tú eres un niño o eres un estudiante que muestra habilidades en esto, desarrollemos esas habilidades y enfocarse en ese trabajo. Y eso yo creo que hace mucho la diferencia. Por Bueno, eso te estamos. digo, yo siento que... Perdón, Jocelyn, nos pilló lamentablemente No, el tiempo, que esto tranquila. está fascinante esta conversación. Te quiero agradecer mucho que te hayas dado el tiempo de venir acá a conversar conmigo al patio de la escuela, compartir esta maravillosa experiencia. Tenemos tanto que aprender de este colegio de Cerro Navia, este colegio CREE, que ha desarrollado un modelo de colegio consciente, así lo leí por ahí en una nota, que me encantó esa idea, que tiene un rincón de la calma para los alumnos y que tiene profesores como Jocelyn, dedicados con vocación, apasionadas, comprometidas con sus niños. Por algo ganó ella el Premio de Profesores Excepcionales 2025, dado por Dale Profe. Bueno, un abrazo y un saludo a toda la comunidad educativa del Colegio CREE. Nos dirán que estamos locos a esta hora de la tarde cuando todos están hablando de las noticias, las guerras, nosotros hablando de educación, pero ¿qué está haciendo? ¿Una locura? Sí, una locura. Esa es la locura que necesitamos urgente en el país. Necesitamos autoridades locas que coloquen la educación en el centro, o sea, cuerdas en el fondo, ¿no? Porque los que debieran estar cuerdos en realidad están locos y está todo dado vuelta. Y para eso necesitamos tener la convicción, creer, como dice el nombre de este colegio, creer en los niños, creer en la educación y creer en nuestros profesores. Muchas gracias, Jocelyn, por esta conversación tan interesante en esta tarde aquí en el patio de la escuela. Gracias a ti por la invitación. Saludos a todos. Y nosotros nos despedimos, queridos y queridas radiovidentes. Nos volvemos a encontrar mañana, pero mañana, el día viernes a las 7:30, se estrena el capítulo de Tu Hipócrita Lector. Todos los viernes a las 7:30, el capítulo de este podcast donde el protagonista es el lector.
Recordarles que nos acompaña Grupo Educar. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7:30 cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.